Hoy en día, ser un muchacho de 20 años tiene sus ventajas y sus desventajas. Digo 20 años, pero podría decir 18, 16 o 24. Es más difícil vivir con 20 años hoy en día porque la pecera en la que vivimos todos, llámase mundo o realidad sedentaria en la que los humanos nos hemos aposentado en un mismo lugar sin tener que movernos para sobrevivir, está llena de placeres y vacía de deberes. O mejor dicho, los deberes están, pero son camuflados por la exaltación de lujuria y ansia de placer que buscamos y se nos vende. Todavía prevalece la idea de estudiar de la manera tradicional hasta encontrar una posición de trabajo que te dé el sustento. Y cada vez más este sustento es buscado en funciones públicas, llámase funcionarios. Es una evidencia de que los humanos estamos predispuestos y precondicionados a servir a otros para ahorrarnos el alboroto voraz de tener que vender valor creado por nosotros mismos, por uno mismo. Pero este tema se merece otro episodio. Ahora estamos aquí para explicar por qué hoy en día tener 20 años es más difícil que años atrás y por qué tienes que ponerte las pilas en otros quehaceres para que en un futuro te puedas ahorrar una posible depresión y puedas formar parte de tu propio futuro. A simple vista parece mucho más difícil crecer como persona viviendo en Disneyland que viviendo en unas trincheras de guerra. A bote pronto uno puede pensar que el placer y el dolor respectivos ahogarían a cualquier persona y seguramente está en lo cierto. Pero si tenemos en cuenta que el sufrimiento es un potenciador de conciencia, las trincheras te harían saborear la vida mejor a largo plazo. A corto plazo, Disneyland sería el paraíso, pero a largo plazo sería la decadencia. Y aquí es donde voy a atar cabos tanto por la inteligencia artificial como por la condición intrínseca de hipergamia de las mujeres. Como especie estamos condicionados a mostrar competencia para que miembros de la misma especie pero del sexo contrario se sientan atraídos por nuestra competencia. Normalmente a los hombres les interesa más desarrollar una competencia. Si no somos atractivos para ellas, va a ser muy difícil ser seleccionados para ser pareja o para montar una familia. Dicho esto, ahí es donde entra la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a medida que vaya pasando el tiempo, que vayan pasando los meses y vayan pasando las semanas, la inteligencia artificial cada vez más inteligente será capaz de hacer más trabajos que gente capaz, que gente muy leída e incluso muy tenaz están haciendo ahora mismo. Entonces, dejarse llevar por la corriente, poner ímpetu en estudiar y en trabajar muy duro en tareas que cada vez tienen menos valor porque la inteligencia artificial las puede hacer de forma mucho más barata, es buscarse la ruina. Es ir empobreciendo poco a poco. Dicho de otra manera, a medida que la tecnología va apareciendo, se va mejorando y va siendo cada vez más inteligente, se crea el efecto inflación, igual que pasa con el dinero. Igual que hoy en día países como Estados Unidos o continentes como la Unión Europea, ya sea la Reserva Federal en cuanto a Estados Unidos o el Banco Central Europeo, están imprimiendo billetes, están imprimiendo dinero básicamente de manera digital para mantener el status quo de la sociedad. Es decir, mantener los niveles de bienestar socioeconómicos que existen hoy en día. Poco a poco se va generando inflación. Poco a poco el dinero que existe, el dinero que está en circulación, va perdiendo valor. Lo mismo ocurre con las personas y la tecnología, la maquinaria, la inteligencia artificial. A medida que se va inyectando sofisticación tecnológica, maquinaria más perfeccionada e inteligencia artificial más inteligente que el día anterior, el valor de las personas, o mejor dicho, el valor de la utilidad de las personas que componen la sociedad va disminuyendo. Esto significa que poco a poco los individuos de la sociedad lo van a tener mucho más difícil para resaltar respecto a los demás. Lo van a tener más difícil para subir en la escala jerárquica social y lo van a tener más difícil para aumentar su estatus social. Continúa prestando atención porque al final de este episodio vas a saber cuál es la clave para no estancarte en esta trampa.
Entonces, ¿por qué inteligencia artificial y relaciones heterosexuales, sobre todo, y mujeres, claro, y hombres también? Pues porque tanto hombres como mujeres seleccionamos de manera consciente o inconsciente quién nos atrae en base a patrones diferentes y a parámetros diferentes. Los patrones de selección entre hombres y mujeres son distintos, y una de las grandes condiciones, aunque pueden haber excepciones, para que una mujer se sienta atraída por un hombre es que este hombre sea más que ellas en algo. Y este algo puede ser competencia, puede ser confianza, poder adquisitivo, ambición, estatus social, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que optan de media hombres que sean al menos de la misma altura física que ellas, también buscan como mínimo, aunque siempre van a levantar la mirada, hombres que sean más en los atributos que he mencionado hace nada. Entonces, si tienes 18, 20, 22, 25, incluso 30 años, una de las vías para garantizar que vas subiendo de estatus no puede ser buscar un buen empleo, ya que la configuración actual del estado socioeconómico no permite un rápido y sostenible camino de ascensión en estatus social en empleos. A menos que estés muy bien preparado, estés muy bien conectado y seas excelente en áreas tan concretas, por ejemplo, como la medicina, la abogacía, la ingeniería o incluso la banca, entre otros campos. Cada vez los roles capaces de aumentar el estatus social en estas industrias son muchos menos en cantidad. Y cada vez va a ser mucho más difícil en estas industrias poder subir de peldaño. La gran mayoría de la gente tendrá que sucumbir a la estanqueidad o a la configuración estática de sueldos, jubilaciones y ayudas que tanto empresas como el Estado ofrecen. Entonces, la única manera de poder saltarse estas trabas o estas dificultades es creando tu propia audiencia. Hasta ahora la economía ha ido evolucionando, el mercado ha ido evolucionando de un mercado más industrializado, de marcas más generales, de cadenas de televisión más masivas, a un mercado en que, como la tecnología está tan democratizada, este mercado ha ido evolucionando a un mercado de atención, en que cuanta más atención recibas, más vas a poder facturar y quizás ganar. Pero ahora mismo estamos transicionando de una economía basada en la atención a una economía basada en la personalidad. Cuanto más seas capaz de generar tu propia audiencia, más vas a crear una personalidad que serás tú. A través de crear tu propia audiencia vas a ir perfeccionando tu marca basada en tu persona, es decir, en tu personalidad. Será así como desde ahora y ya hace años que estaba pasando, que está ocurriendo, que podrás crear tu futuro, un futuro más próspero y podrás salir de esta trampa. Que no es ninguna trampa, es la trampa del sistema que hemos creado todos juntos desde que nacimos como especie. No es que haya nadie que esté señalando con su dedo las trampas que hay que montar para que la gente caiga como cucarachas caen en las trampas hormonizadas. Hay mucho de qué hablar todavía, pero te he dejado aquí la clave, o una de las claves, de las pocas claves que existen para asegurarse un futuro más próspero. Crear tu propia audiencia dentro de la pecera que tú elijas. La pecera es el mercado que escojas, ya sea porque te sientes más cómodo en esta pecera, o ya sea porque ya tienes contactos ramificados en esta pecera, o por el motivo que sea, el que tú quieras, el que tú prefieras. Lo dicho, la clave es la audiencia. Más adelante voy a explicar cómo generar tu propia audiencia. Si tienes alguna pregunta, me la puedes enviar al email que encontrarás en la descripción. Siéntete libre de contarme tu experiencia en los comentarios de más abajo. No te olvides de suscribirte y de clicar en el botón me gusta para que así el algoritmo me priorice. Y como siempre, muchas gracias por escucharme.